«Eres demasiado joven para tocar mi Maserati», se burló la millonaria del mecánico aprendiz, 29 minutos después. El sol de mediodía caía implacable sobre el asfalto agrietado del taller Hermanos Mechanics, creando ondas de calor que distorsionaban la realidad como un espejismo cruel. Para Roberto Ramírez, de apenas 19 años, cada día en este lugar se sentía como una batalla constante contra la invisibilidad social y el desprecio de quienes tenían dinero. «Roberto, ven acá, chamaco», gritaba don Fernando, el dueño del taller, un hombre de 60 años con bigote canoso y manos curtidas por 40 años de mecánica. «Necesito que organices todas estas refacciones antes de que lleguen más clientes». Roberto corrió entre los charcos de aceite y las herramientas desperdigadas, siempre corriendo, siempre obedeciendo, siempre siendo el último en la cadena alimenticia del taller. Sus tenis blancos, que alguna vez fueron nuevos hace 2 años, ahora estaban manchados de grasa negra y tenían agujeros por los costados que dejaban ver sus calcetines remendados. Su pantalón de mezclilla, heredado de su hermano mayor que había emigrado a Estados Unidos, le quedaba grande y tenía parches cosidos por su madre con retazos de diferentes colores. Su camisa de trabajo, descolorida por tantos lavados, tenía el nombre Roberto, bordado en hilo rojo, que ya se estaba deshilachando. Llevaba 1 año y 4 meses trabajando ahí, 500 días exactos de aprender el oficio más hermoso del mundo, bajo la tutela de don Fernando, quien a pesar de su rudeza, había visto algo especial en el muchacho desde el primer día. Su salario era modesto, 3,000 pesos al mes, pero para Roberto era una fortuna que le permitía ayudar a su madre, doña Carmen, quien trabajaba como empleada doméstica en las colonias ricas de la ciudad, limpiando las casas de gente que ganaba más en un día de lo que ella veía en un año. «Ese chamaco tiene manos de oro», le decía don Fernando a los otros mecánicos. «Nunca he visto a alguien tan joven entender los motores como él los entiende». Y era cierto. Roberto Ramírez tenía un don extraordinario, casi sobrenatural para diagnosticar problemas mecánicos. Sus manos, por más jóvenes que fueran, no temblaban cuando tocaba un motor. Sus oídos, entrenados desde pequeño por su difunto padre, detectaban ruidos y vibraciones que otros mecánicos con décadas de experiencia pasaban por alto completamente. Cuando era niño, su padre, José Ramírez, que en paz descanse, lo había llevado a su pequeño taller casero en el patio trasero de la casa. Ahí, entre herramientas viejas y motores desarmados, le había enseñado los secretos más profundos de la mecánica con un amor infinito. «Mijo», le decía siempre con su voz cálida y sabia. «Los motores son como corazones humanos. Tienen alma, tienen memoria, tienen sentimientos. Si los escuchas con atención y con respeto, te dirán exactamente qué necesitan para volver a ser felices». Roberto había perdido a su padre cuando tenía 14 años. Un accidente brutal en la carretera, un tráiler que se quedó sin frenos. Y de repente su héroe más grande se había convertido en un recuerdo doloroso, pero las enseñanzas permanecían vivas en sus manos, en sus oídos, en cada latido de su corazón. Don Fernando había notado ese talento natural desde la primera semana de trabajo, cuando Roberto había diagnosticado correctamente un problema complejo en un motor que tenía a los otros mecánicos rascándose la cabeza durante días. «Este muchacho va a llegar lejos», pensaba don Fernando mientras observaba a Roberto trabajar con la precisión de un cirujano. «Solo necesita tiempo y oportunidades», pero las oportunidades, Roberto había aprendido, no llegaban fácilmente a los jóvenes pobres que trabajaban con las manos llenas de grasa en los barrios olvidados de la ciudad. La campana de la entrada sonó con un tintineo metálico que cortó el aire como una navaja, y el destino, vestido de arrogancia y desprecio, estaba a punto de cruzar esa puerta polvorosa para cambiar su vida para siempre. Un rugido profundo y elegante llenó el aire del taller, haciendo que todas las conversaciones cesaran de inmediato y que las herramientas dejaran de sonar. El sonido era tan puro, tan perfectamente afinado, tan musicalmente armonioso, que Roberto sintió cómo se le erizaba la piel, y el corazón le daba un vuelco de pura emoción mecánica. Conocía ese motor como si fuera la voz de un ser querido. Era un Maserati Gran Turismo último modelo, con su legendario motor VIP8 de 4.7 litros, capaz de generar 460 caballos de fuerza pura y alcanzar velocidades
que la mayoría de la gente solo puede soñar en sus fantasías más salvajes, la máquina italiana se deslizó hasta la entrada del taller como una pantera negra cazando en territorio desconocido, reluciente, imponente, absolutamente perfecta en cada línea de su carrocería. Su pintura negra brillaba bajo el sol como un espejo líquido sin una sola imperfección, sin una gota de polvo que osara manchar su superficie inmaculada. Era el tipo de automóvil que costaba más de 2 millones de pesos, más dinero del que Roberto y toda su familia verían en 20 vidas enteras trabajando honestamente. Los neumáticos Pirelli se detuvieron con un susurro suave sobre el concreto agrietado, y por un momento el silencio fue absoluto. Hasta las moscas parecían haber dejado de volar por respeto a semejante demostración de poder económico. Del asiento del conductor bajó una mujer que parecía salida directamente de las páginas de una revista de lujo internacional. Tendría unos 38 años, pero se veía perfecta, gracias a tratamientos de belleza que costaban fortunas. Su cabello rubio platinado estaba peinado con una perfección que solo logran los estilistas más caros de la ciudad. Llevaba un vestido blanco de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de Roberto, zapatos de tacón rojos que brillaban como rubíes y joyas de oro que reflejaban los rayos del sol como pequeños soles artificiales. En su muñeca derecha llevaba un reloj Cartier que valía más que la casa donde vivía Roberto con su madre. Sus ojos verdes recorrieron el taller con una expresión de asco absoluto, como si hubiera entrado por error a un basurero y estuviera conteniendo las náuseas. Su nariz respingada se arrugaba ligeramente, como si el olor de grasa y aceite quemado fuera una ofensa personal a su existencia privilegiada. «Buenos días», dijo con voz chillona y afectada, cargada de un acento de clase alta que sonaba más falso que moneda de 3 pesos. «Necesito que revisen mi Maserati inmediatamente. Está haciendo un ruido muy extraño y perdiendo potencia. Espero que sepan lo que hacen con autos de esta categoría». Don Fernando se acercó limpiándose las manos en un trapo, con la deferencia natural de un hombre trabajador ante alguien que claramente tenía dinero para pagar bien sus servicios. «Por supuesto, señorita», respondió con respeto. «Aquí tenemos mecánicos muy buenos que se encargarán de su auto con todo el cuidado del mundo». «Es señora», lo corrigió bruscamente, mostrando su anillo de matrimonio con un diamante del tamaño de una uva. «Señora Valeria Mendoza de Santibáñez, y espero un servicio profesional, no como en otros tallercitos de mala muerte donde he estado». Roberto observaba desde lejos, pero su oído entrenado ya había captado algo que los demás no notaban. El motor del Maserati tenía un sonido irregular muy sutil, como un músico virtuoso que toca una nota ligeramente desafinada en una sinfonía perfecta. Era un problema de inyección electrónica, sin duda alguna, probablemente un sensor sucio o una conexión floja en el sistema de gestión del motor, nada grave, pero lo suficientemente molesto como para reducir el rendimiento de la bestia italiana. Sin pensarlo, movido por un impulso más fuerte que su sentido común y su conocimiento de las barreras sociales, se acercó un paso hacia adelante. «Disculpe, señora», dijo con voz tímida pero clara. «¿Puedo revisar su motor? Creo que puedo identificar el problema». Lo que pasó después fue como si hubiera detonado una bomba nuclear en medio del taller, destruyendo todo a su paso. El silencio que siguió fue tan profundo y aterrador que Roberto pudo escuchar no solo el latido acelerado de su propio corazón, sino también el zumbido eléctrico de las lámparas fluorescentes y el goteo de aceite de un auto en el fondo del taller. La señora Valeria Mendoza de Santibáñez volteó lentamente hacia él, como una reina ofendida que acaba de escuchar la impertinencia más grande de su vida. Sus ojos verdes se convirtieron en 2 láser de puro desprecio, y una sonrisa cruel, venenosa, diabólicamente arrogante, comenzó a formarse en sus labios perfectamente pintados de rojo. «Perdón», dijo con una voz tan cargada de veneno que podría haber matado a una serpiente. «¿Dijiste que tú puedes revisar mi Maserati?» Roberto sintió cómo el calor le subía al rostro como lava hirviendo, pero algo dentro de él, tal vez el espíritu rebelde de su padre muerto, le dio la fuerza para asentir con determinación temblorosa. «Sí, señora, creo que puedo identificar el problema de su motor. Tengo experiencia con...». No pudo terminar la frase. Lo que pasó después fue absolutamente devastador.
Como un huracán de crueldad que arrancó de raíz toda su dignidad humana, la señora Valeria soltó una carcajada tan estridente, tan despiadada y maliciosa, que resonó por todo el taller como el grito de una bruja en el momento de lanzar una maldición mortal. Era una risa que no tenía nada de humana. Una risa que hacía daño físico en los oídos y en el alma. «Ja, ja, 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 ja», gritó como una loca, llevándose una mano a la frente en un gesto teatral. «No lo puedo creer. ¿Escucharon a este niño?» Se dirigió a don Fernando con ojos brillantes de malicia pura. «¿En serio? Este chamaquito mugroso cree que puede tocar mi auto de 2 millones de pesos. ¿Qué clase de taller es este que deja que los becarios se crean mecánicos?» Después volteó directamente hacia Roberto, y lo que hizo a continuación fue tan cruel que quedaría grabado en la memoria del muchacho para el resto de su existencia. Le apuntó directamente con su dedo índice adornado con anillos de diamantes, como si fuera un insecto repugnante que acabara de descubrir en su sopa. «Tú», le gritó con una crueldad que helaba la sangre, «tú estás demasiado joven para tocar mi Maserati, demasiado pobre, demasiado ignorante, demasiado mugroso. Mira nada más cómo vienes vestido», continuó su ataque sádico. «Con esos zapatos rotos, esa ropa de segunda mano, esas manos sucias, seguramente ni siquiera terminaste la primaria. Mi auto vale más que todo lo que tú y tu familia van a ganar en sus vidas miserables». Escupió cada palabra como si fuera veneno puro. «¿Cómo te atreves siquiera a dirigirme la palabra?» Los otros mecánicos del taller se habían quedado paralizados. Sin saber si intervenir o no, don Fernando apretaba los puños, furioso por la humillación que estaban haciendo sufrir a su aprendiz más talentoso, pero sabía que no podía enfrentarse a una cliente tan rica sin perder su negocio. Roberto sentía como las lágrimas se agolpaban en sus ojos como un tsunami de dolor, pero se mordió el labio inferior hasta hacerse sangre para no dejarlas caer frente a todos. Su cuerpo temblaba de humillación, de rabia impotente, de una tristeza tan profunda que le dolía hasta los huesos. «¿Dónde está el mecánico real?», exigió la señora Valeria. «Quiero que alguien profesional, alguien con experiencia, alguien que no sea un niñito mugroso se encargue de mi auto, y que alguien le diga a este chamaquito que se mantenga lejos de mi Maserati», rugió con desprecio absoluto. «Que ni siquiera se atreva a mirarlo. Con solo tocarlo podría rayarlo o romper algo». Don Fernando, con el corazón partido pero tratando de salvar la situación, se acercó tímidamente. «Señora, Roberto es muy talentoso, pero si usted prefiero que ese niño no exista», gritó histéricamente. «¿Cómo se atreven a permitir que un mocoso me falte al respeto de esta manera?» Y entonces vino la estocada final, las palabras que destruirían el alma de Roberto, pero que también encenderían un fuego de venganza que cambiaría ambos destinos para siempre. «Niñito mugroso, aprende tu lugar en este mundo. Tú limpias, yo pago. Tú obedeces, yo mando. Y jamás, pero jamás en tu vida miserable, vas a ser lo suficientemente bueno para tocar las cosas de gente como yo». Roberto sintió como algo se quebraba dentro de su pecho, con un ruido como cristal rompiéndose en 1000 pedazos. No era solo su orgullo, era su fe en la humanidad, su esperanza en la justicia, su creencia de que el talento podía superar las barreras sociales. Pero en lo más profundo de su dolor, una semilla de determinación comenzó a germinar, una semilla que crecería hasta convertirse en el árbol de la venganza más perfecta jamás vista. Roberto caminó hacia la parte trasera del taller, con piernas que le temblaban como gelatina, alejándose de la mirada cruel de la señora Valeria y dirigiéndose hacia el rincón donde se guardaban las refacciones viejas, las herramientas que ya habían visto mejores días, y los sueños rotos de un muchacho que solo quería demostrar que la clase social no determina el talento. Se sentó en una caja de cartón manchada de aceite que alguna vez había contenido filtros de aire importados, y por fin permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas sucias de grasa y polvo. Lloró como no había llorado desde el funeral de su padre, con sollozos que le salían desde lo más profundo del alma herida. «¿Por qué me humilla así?», susurró al aire caliente del mediodía. «¿Qué le he hecho para que me trate peor que a un animal? Solo quería ayudar, solo quería mostrar que sé lo que hago». A lo lejos podía escuchar la voz chillona de la señora Valeria, dándole órdenes a don Fernando, como si fuera su sirviente personal.
Quiero que su mejor mecánico revise mi auto, y que sea rápido porque tengo una cita muy importante en el club de golf con las esposas de los empresarios más importantes de la ciudad. Y repito, que ese niño mugroso no se acerque ni a 10 metros de mi Maserati. Roberto apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. El dolor físico era nada comparado con el dolor de su alma destrozada. Recordó a su madre, doña Carmen, que en ese mismo momento estaba de rodillas limpiando los pisos de mármol de alguna mansión, siendo tratada como mueble por gente exactamente igual a esa mujer horrible. Pensó en cómo su madre llegaba a casa con las rodillas rojas y adoloridas, pero siempre con una sonrisa para él y sus hermanos. «Mijo», le decía siempre, «no importa cómo te traten los ricos, lo importante es que mantengas tu dignidad y que nunca olvides que vales tanto como cualquier persona en este mundo», recordó a su padre, José Ramírez, el hombre más sabio y noble que había conocido en su corta vida. José había trabajado toda su existencia arreglando los autos de los ricos, siempre con respeto, siempre con profesionalismo, pero también con la cabeza muy en alto. «Mijo», le decía con esa voz cálida que Roberto extrañaba cada día. Los ricos muchas veces creen que su dinero los hace mejores personas, pero el dinero no da talento, no da sabiduría, no da bondad. Eso se lleva en el corazón y en las manos. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos por ser pobre. La pobreza no es una enfermedad, es una circunstancia, y las circunstancias se pueden cambiar si tienes el talento y la determinación suficiente. Roberto cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de conectar con el espíritu de su padre. A lo lejos, el Maserati seguía encendido, y podía escuchar perfectamente ese sonido irregular que lo atormentaba como una melodía incompleta. Su oído entrenado detectaba exactamente el problema. Era un sensor de masa de aire parcialmente obstruido que enviaba lecturas incorrectas a la computadora central del motor. Además, había una ligera vibración en el escape que sugería una obstrucción parcial en el catalizador. Eran problemas sencillos para alguien que supiera escuchar, pero complejos para mecánicos que trabajaran solo con computadoras y no con intuición. De repente, como si una corriente eléctrica lo hubiera atravesado de la cabeza a los pies, la tristeza se transformó en algo mucho más poderoso, determinación pura, rabia constructiva, sed de justicia poética. «Se va a tragar sus palabras», murmuró, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Esa pinche señora arrogante se va a tragar cada una de sus malditas palabras. Papá, mamá, donde quiera que estén, denme fuerzas. Voy a demostrar que el talento no tiene clase social». Pero para lograr su venganza perfecta, necesitaba un plan sin fallas, y solo tendría una oportunidad. Si fallaba, no solo perdería su trabajo, sino que la humillación sería 1000 veces peor. Esperó pacientemente en las sombras, como un cazador experto calculando el momento exacto para atacar a su presa, el momento en que podría demostrar que 25 años de edad y manos llenas de grasa podían ser superiores a 2 millones de pesos y una actitud de mierda. Pasaron 2 horas largas y tortuosas, 2 horas que se sintieron como 2 eternidades en el purgatorio de la espera. Roberto observaba desde las sombras, escondido entre las refacciones y las herramientas oxidadas, como don Fernando y Carlos, su mecánico más experimentado, intentaban desesperadamente diagnosticar el problema del Maserati. Era como ver a 2 doctores tratando de curar una enfermedad que no entendían, completamente perdidos, completamente frustrados. «Pinche madre», maldecía Carlos en voz baja, limpiándose el sudor de la frente con una franela sucia. «Esta computadora de diagnóstico marca que todo está normal, pero el motor claramente tiene algo mal. Revisa las bujías otra vez», sugería don Fernando, pero sin mucha convicción. «Ya las revisé 3 veces, jefe, están perfectas. Y la bomba de gasolina también está bien. El flujo de combustible es normal». Mientras tanto, la señora Valeria se paseaba por el taller como una reina impaciente, consultando constantemente su reloj Cartier y suspirando con creciente irritación. Cada 5 minutos sacaba su teléfono celular último modelo para hacer llamadas importantes, hablando con voz alta para que todos escucharan lo ocupada e importante que era. «Hola, Fernanda. Sí, estoy en un tallercito arreglando mi Maserati». «No,
No es el de la zona exclusiva. Vine aquí porque me dijeron que eran buenos. Pero ya llevo 2 horas esperando. Sí, ya sé. Estos pobres no saben trabajar con autos de calidad. Roberto apretaba los dientes cada vez que escuchaba sus comentarios despectivos, pero también sonreía amargamente, porque sabía exactamente cuál era el problema, y sabía que los mecánicos experimentados no lo iban a encontrar nunca. ¿Cuánto más van a tardar?, preguntaba cada 10 minutos con la voz cada vez más histérica. Tengo una cita de manicure a las 5, después una cena benéfica en el club, y mañana temprano vuelo a Miami de compras. Ya casi terminamos, señora, mentía don Fernando patéticamente, pero su confianza comenzaba a evaporarse como agua bajo el sol. A veces estos autos europeos tienen problemas. Complicados, gritó la señora Valeria. Es un Maserati, no una nave espacial. ¿Para qué sirven si no pueden arreglar un auto decente? Roberto observaba todo desde su escondite, sintiendo cómo crecía su determinación. Sabía que esta mujer horrible merecía una lección de humildad que jamás olvidaría. Pero tenía que esperar el momento perfecto. Y ese momento divino llegó cuando don Fernando, ya completamente desesperado y sudando como si estuviera en un sauna, anunció con voz derrotada: «Señora, necesitamos hacer una consulta técnica. Vamos a llamar a un especialista en autos europeos. ¿Nos puede dar 30 minutos más?» «¿30 minutos más?», explotó la señora Valeria. «Esto es el colmo. Me voy a comer algo mientras ustedes resuelven su incompetencia». Salió del taller furiosa, taconeando como una gallina enojada, seguida de don Fernando y Carlos, que fueron a la oficina para hacer llamadas desesperadas a otros mecánicos. Roberto esperó 5 minutos completos, contando cada segundo como si fuera el último de su vida, hasta estar absolutamente seguro de que estaba completamente solo con la bestia italiana. El taller quedó en silencio absoluto, como un templo sagrado esperando a su sumo sacerdote. Entonces, con el corazón latiendo como un tambor de guerra y las manos temblando de emoción pura, se acercó lentamente al Maserati. «Ahora es mi momento», susurró como una oración. «Papá, todos los santos del cielo, todos los dioses de la mecánica, ayúdenme». Miró el reloj de pared que colgaba torcido junto a la oficina. Las 3:01 de la tarde exactos. Sabía que la señora Valeria regresaría en 30 minutos. Don Fernando y Carlos estarían ocupados al menos 20 minutos haciendo llamadas. Tenía exactamente 29 minutos para cambiar su destino para siempre. 29 minutos para demostrar que el talento verdadero no conoce de clase social. 29 minutos para hacer que una millonaria arrogante se tragara todas sus palabras venenosas. Roberto abrió el capó del Maserati con manos que temblaban, pero no de miedo, sino de una emoción tan intensa y pura que le recorría las venas como electricidad divina. El motor V8 italiano lo miraba como un corazón expuesto en una mesa de operaciones, con sus tubos cromados perfectamente pulidos, brillando bajo la luz fluorescente del taller, sus cables ordenados con la precisión militar que solo logran los ingenieros de Módena, y cada pieza colocada con la exactitud matemática de un reloj suizo de lujo. Era una obra de arte mecánica, una sinfonía de metal y precisión creada por los mejores cerebros del automovilismo mundial. Pero Roberto podía escuchar su dolor como un médico de corazón escucha el latido irregular de un paciente enfermo. «¿Qué te duele, hermosa?», murmuró con el cariño que se le habla a un ser querido enfermo. «Dime exactamente qué necesitas para volver a cantar como el ángel que eres». Acercó su oído entrenado al motor, cerrando los ojos para concentrarse completamente en los sonidos sutiles que la bestia italiana le estaba comunicando. Ahí estaba, ese ritmo irregular que había detectado desde el primer momento, como un corazón que late con una arritmia casi imperceptible. No venía de las bujías como había pensado Carlos, no tenía nada que ver con la bomba de gasolina como había sugerido don Fernando, no era un problema de compresión en los cilindros, como cualquier mecánico tradicional habría asumido. El problema real era mucho más elegante, mucho más sutil. Estaba en el cerebro electrónico del auto. Específicamente, el sensor de masa de aire estaba enviando información ligeramente incorrecta a la computadora central, causando que la mezcla de aire y combustible fuera imperfecta en momentos de alta demanda. Roberto sonrió como un detective que acaba de resolver el caso más complejo de su carrera. Los mecánicos experimentados
Habían buscado en todos los lugares obvios. Habían aplicado todas las soluciones de manual, pero habían ignorado lo más fundamental: escuchar realmente lo que el motor tenía que decir con su lenguaje secreto. Con movimientos precisos y delicados, como un neurocirujano operando un cerebro humano, Roberto comenzó su trabajo. Primero localizó el sensor de masa de aire, un dispositivo pequeño, pero crucial, que parecía insignificante, pero que era el responsable de optimizar el rendimiento de toda la bestia italiana. Lo desconectó con cuidado infinito, como si fuera una pieza de arqueología invaluable. Lo examinó bajo la luz natural que se filtraba por las ventanas del taller. «Ahí estás, pequeña cabrona», murmuró al descubrir el problema. El sensor tenía una acumulación microscópica de residuos de aceite y partículas de polvo que alteraban completamente sus lecturas electrónicas. No era visible a simple vista, era casi imperceptible incluso bajo una lupa, pero Roberto sabía que estaba ahí porque el motor se lo había susurrado con absoluta claridad, con un spray limpiador especializado que encontró en el estante de químicos del taller. Limpió meticulosamente cada milímetro cuadrado del sensor. Usó una brocha de cerdas suavísimas para remover hasta la partícula más pequeña de suciedad, como un restaurador de arte limpiando un Picasso invaluable. Después, revisó minuciosamente todas las conexiones eléctricas del sistema de gestión del motor, y ahí encontró la segunda pieza del rompecabezas. Una de las conexiones estaba ligeramente floja, tan ligeramente que era prácticamente invisible, pero lo suficiente para causar interferencias microscópicas en las señales eléctricas. «Aquí tienes, preciosa», le dijo al motor mientras ajustaba la conexión con la delicadeza de quien acaricia la mejilla de un bebé. «Ya no te va a doler más», pero su instinto, afinado por años de enseñanzas paternas y meses de experiencia práctica, le decía que había algo más profundo, algo que los otros mecánicos jamás hubieran pensado en buscar. Revisó el sistema de escape con la paciencia y meticulosidad de un monje tibetano meditando, y ahí encontró la tercera pieza del rompecabezas perfecto. El catalizador tenía una obstrucción parcial que reducía sutilmente la potencia del motor y alteraba la lectura de los sensores de oxígeno. No era una obstrucción total que hubiera causado síntomas dramáticos y obvios, sino una reducción microscópica del flujo de gases que solo un oído extremadamente entrenado podía detectar como una nota musical ligeramente desafinada en una sinfonía perfecta. Con cuidado infinito, como quien desarma una bomba nuclear que puede explotar en cualquier momento, desmontó parcialmente el sistema de escape y limpió el catalizador usando una técnica especial que su padre le había enseñado en secreto, una mezcla química específica de disolventes que eliminaba los residuos carbonosos sin dañar los metales preciosos del interior. 25 minutos exactos después de haber comenzado, Roberto volvió a conectar todos los cables con precisión de cirujano, ajustó todas las conexiones con delicadeza de joyero y cerró cuidadosamente el capó del Maserati como si fuera el cofre del tesoro más valioso del mundo. Sus manos temblaban de emoción pura cuando se subió al asiento del conductor y giró la llave de encendido. Lo que pasó a continuación fue absolutamente mágico. El rugido que salió del motor fue completamente perfecto, como el canto de un coro de ángeles mecánicos dirigido por el mismísimo Dios de los automóviles. Cada cilindro funcionaba en perfecta armonía celestial. Cada inyector pulverizaba combustible con precisión de relojería suiza. Cada explosión interna ocurría en el momento exacto, diseñado por los genios ingenieros de Módena. Roberto cerró los ojos y sonrió con una felicidad tan intensa que no había sentido desde el día que su padre le había enseñado a cambiar su primera bujía. El auto ya no sufría, ya no se quejaba, ya no le dolía absolutamente nada. El Maserati ronroneaba como un gato gigante, completamente satisfecho, después de la comida más deliciosa de su vida. Miró el reloj de pared, las 3:30 exactos. Perfecto, había terminado justo a tiempo. Salió del auto, cerró suavemente la puerta y regresó a su rincón entre las sombras, justo en el momento exacto que escuchó el taconeo furioso de la señora Valeria acercándose desde la calle, acompañado de las voces frustradas de don Fernando y Carlos,
que regresaban de hacer sus llamadas telefónicas desesperadas. 29 minutos habían bastado para cambiar dos destinos para siempre, el suyo y el de una millonaria arrogante que estaba a punto de recibir la lección de humildad más brutal de toda su vida privilegiada. La señora Valeria Mendoza de Santibáñez entró al taller taconeando como una emperatriz romana que regresa de conquistar territorios enemigos, con una expresión de superioridad absoluta y llevando en la mano una bolsa de papel con comida cara de algún restaurante exclusivo del centro de la ciudad. «Espero que ya hayan resuelto su incompetencia», anunció con voz chillona, antes incluso de pisar completamente el interior del taller, «porque mi paciencia ya se agotó completamente». Don Fernando y Carlos la siguieron con expresiones derrotadas, como generales que regresan de una batalla perdida. Sus llamadas telefónicas a otros talleres especializados no habían dado ningún resultado útil. Nadie tenía una respuesta clara para el problema del Maserati. «Señora», comenzó don Fernando tímidamente, «estamos haciendo todo lo posible, pero este modelo específico tiene sistemas muy complejos. No me vengan con excusas baratas», lo interrumpió brutalmente. «O arreglan mi auto ahora mismo, o les juro que voy a demandarlos por incompetencia profesional y daños económicos». Carlos se acercó nerviosamente al Maserati, secándose las manos sudorosas en su overol. Sabía que estaba a punto de enfrentar el momento más humillante de sus 20 años como mecánico. «Vamos a probar una vez más, señora», murmuró sin convicción. «A ver si». Se subió al asiento del conductor con movimientos torpes, ajustó el espejo retrovisor con manos temblorosas, respiró profundamente como si se estuviera preparando para saltar de un avión sin paracaídas, y giró la llave de encendido. Lo que pasó a continuación los dejó a todos completamente paralizados, como estatuas de mármol presenciando un milagro divino. El motor rugió con una potencia, una suavidad y una perfección musical que nunca antes había tenido en toda su existencia. Era un sonido absolutamente celestial, como si los dioses del automovilismo hubieran bajado del Olimpo mecánico para bendecir personalmente esa máquina italiana. El auto prácticamente cantaba de placer, como un tenor italiano interpretando la ópera más hermosa jamás compuesta. La señora Valeria abrió los ojos como platos de porcelana fina, con la mandíbula completamente desencajada y una expresión de shock absoluto que transformó completamente su rostro arrogante. «Madre mía», exclamó involuntariamente. «¿Qué demonios pasó? Suena completamente diferente». Se acercó corriendo al auto con sus tacones repiqueteando sobre el concreto, tocando el capó como si fuera una reliquia sagrada. «Suena mejor que cuando lo compré nuevo en la agencia de lujo», gritó con una mezcla de asombro y confusión total. «Es imposible». «¿Cómo es posible?». Don Fernando y Carlos se miraron entre ellos con una confusión absoluta que rayaba en el terror. Cuando se habían ido a hacer las llamadas telefónicas, el motor sonaba horrible, irregular, enfermo. Ahora parecía una máquina completamente renacida, resucitada. «Perfectamente, bueno», tartamudeó Carlos con gotas de sudor corriendo por su frente. «A veces, cuando los motores se enfrían un poco, pueden...». «No me vengas con cuentos», lo cortó la señora Valeria. «Esto no es casualidad. Alguien reparó mi auto mientras yo no estaba». Sus ojos verdes recorrieron el taller como los de un detective buscando pistas en una escena del crimen. «¿Quién fue?», gritó con voz histérica. «¿Quién tocó mi Maserati sin mi permiso?». Don Fernando comenzó a sudar frío, como si hubiera visto el fantasma de su propia muerte profesional. «Señora, nosotros no. Es decir, nadie más ha...». «Alguien reparó mi auto», insistió ella, «y quiero saber quién fue ahora mismo». En ese momento de tensión absoluta, desde su rincón oscuro entre las sombras y las refacciones olvidadas, Roberto Ramírez se puso de pie lentamente. Todos los ojos del taller se dirigieron hacia él como reflectores de teatro iluminando al protagonista en el momento más dramático de la obra. «Fui yo», dijo con voz clara, firme y completamente segura. «Yo reparé su Maserati, señora». El silencio que siguió fue tan profundo y absoluto que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente en el taller. «Tú», susurró la señora Valeria, con una voz quebrada por la incredulidad más absoluta. «¿Tú el niño mugroso que hace 2 horas me faltó al respeto?» «Sí». «Señora», respondió Roberto, caminando lentamente hacia el centro del taller con pasos firmes y seguros, como un gladiador entrando al Coliseo romano
para enfrentar a los leones. Yo reparé su Maserati durante los 29 minutos que usted estuvo comiendo. La señora Valeria lo miró de arriba abajo, como si estuviera viendo a un alien que acabara de aterrizar de otro planeta. Un muchacho de 19 años, delgado, con overol manchado de grasa y manos callosas, pero con una mirada inteligente que ahora brillaba como diamantes bajo la luz del taller. ¿En cuánto tiempo, exactamente?, preguntó con voz temblorosa. Roberto miró el reloj de pared y sonrió con la confianza de un campeón mundial que acaba de romper un récord histórico. Exactamente 29 minutos, señora, ni uno más ni uno menos. Eso es imposible, gritó ella histéricamente. Estos mecánicos supuestamente profesionales llevaban 2 horas sin poder hacer nada, y tú pretendes que lo resolviste en menos de media hora. No pretendo nada, respondió Roberto con una calma que contrastaba brutalmente con la histeria de ella. Simplemente escuché lo que su motor me estaba diciendo. ¿Escuchaste?, repitió ella con sarcasmo venenoso. ¿El motor te habló? ¿Qué eres? ¿Un brujo de los autos? No, señora. Roberto sonrió con una paciencia santa. Soy exactamente lo que usted dijo que nunca podría ser. Un mecánico que sabe lo que hace. En ese momento, como si el destino hubiera decidido escribir el guión perfecto para esta obra de justicia poética, la puerta del taller se abrió y entró una figura que cambiaría todo el panorama de la situación. Era un hombre elegante de unos 50 años, vestido con un traje negro impecable, que había estado esperando afuera durante toda la discusión. Se acercó a la señora Valeria con una sonrisa profesional. «Disculpe la interrupción», dijo con voz educada. «Mi nombre es Alessandro Benedetti, soy el gerente regional de Maserati para toda Latinoamérica, y estaba esperando afuera para verificar personalmente cómo quedó la reparación de su vehículo». La señora Valeria palideció como si hubiera visto al mismísimo diablo en persona. El gerente de Maserati, tartamudeó exactamente, confirmó Alessandro, y debo decir que estoy absolutamente impresionado. Su auto ahora suena mejor que cuando salió de la fábrica en Módena. Se dirigió directamente a Roberto con ojos brillantes de admiración profesional. «Joven, ¿podrías explicarme exactamente qué problema tenía el motor y cómo lo resolviste?» Roberto se irguió con orgullo y comenzó a explicar con la precisión de un ingeniero. «El problema era triple, señor. Primero, el sensor de masa de aire tenía residuos microscópicos que alteraban las lecturas de la mezcla aire-combustible. Segundo, había una conexión eléctrica ligeramente floja en el arnés del sistema de gestión del motor. Tercero, el catalizador tenía una obstrucción parcial que reducía el flujo de gases y confundía a los sensores de oxígeno». Alessandro asintió con profundo respeto, como si estuviera escuchando a uno de sus ingenieros senior en Italia. «Diagnóstico perfecto», confirmó. «¿Y cuánto tiempo te tomó identificar y resolver estos problemas?» 29 minutos exactos, señor». Alessandro se volvió hacia la señora Valeria con una expresión que había cambiado completamente de admiración a algo mucho más frío. «Señora, ¿es cierto que usted le dijo a este joven talentoso que estaba demasiado joven para tocar su Maserati?» La señora Valeria se tambaleó como si hubiera recibido una bofetada física. «Josh, es que él es muy joven y si tú responda sí o no», la interrumpió Alessandro con voz cortante como una navaja. «Sí», admitió ella, con la voz quebrada por el terror. «Pues permítame informarle algo, señora», dijo Alessandro con una sonrisa que helaba la sangre. «Este niño mugroso, como probablemente lo llamó, acaba de demostrar más talento mecánico del que mis propios técnicos certificados muestran en un mes completo de trabajo». Alessandro Benedetti se paseó por el taller como un juez supremo a punto de dictar la sentencia más importante de su carrera, con las manos cruzadas detrás de la espalda y una expresión que mezclaba admiración hacia Roberto con desprecio absoluto hacia la señora Valeria. «Verá, señora Mendoza de Santibáñez», comenzó con voz pausada pero cargada de autoridad. «Yo no estaba aquí por casualidad. Vine específicamente siguiendo reportes de clientes satisfechos que decían que en este taller había un mecánico con habilidades excepcionales». La señora Valeria palideció aún más, si es que eso era físicamente posible. «Durante las 2 horas que estuve observando discretamente desde afuera», continuó Alessandro, «presencié cómo usted humilló brutalmente a este joven, lo llamó niño mugroso, le dijo que nunca sería lo suficientemente bueno para tocar las cosas
de gente como usted, y lo trató peor que a un animal. Señor, yo no quise. ¡Silencio!, rugió Alessandro con una autoridad que hizo temblar las ventanas del taller. No he terminado de hablar. Se dirigió directamente a Roberto, con ojos brillantes de respeto profesional. Muchacho, lo que acabas de hacer es absolutamente extraordinario. Mis propios técnicos certificados en las fábricas de Módena, Maranello y Módena tardarían al menos 3 horas completas en diagnosticar ese problema específico. ¿Dónde aprendiste a escuchar los motores de esa manera tan excepcional? Mi papá me enseñó, respondió Roberto con la voz cargada de emoción. José Ramírez me decía que los motores tienen alma y que te hablan si sabes escucharlos con el corazón y con respeto. Alessandro asintió con una veneración casi religiosa. Tu papá era un verdadero maestro de la mecánica, un sabio del automovilismo. ¿Te interesaría trabajar directamente para Maserati? El taller entero se quedó mudo como un cementerio a medianoche. Tenemos un programa internacional para talentos jóvenes excepcionales, continuó Alessandro. Salario inicial de 80.000 pesos mensuales. Capacitación técnica intensiva en Italia durante 6 meses. Auto de la empresa, seguro médico privado completo, bonos por productividad y todas las prestaciones superiores de ley. Roberto sintió cómo el mundo entero se tambaleaba bajo sus pies. 80.000 pesos al mes era más dinero del que había soñado ganar en toda su vida. Era más de lo que ganaban don Fernando y todos sus mecánicos juntos, pero la revelación más devastadora estaba por venir, como una bomba nuclear de justicia poética divina. Ah, y hay algo más que tal vez les interese saber a todos, agregó Alessandro con una sonrisa diabólicamente perfecta. Resulta que soy muy buen amigo personal del señor Rodríguez, el dueño de toda esta zona industrial. También soy socio minoritario del banco que maneja las hipotecas de la mayoría de las propiedades de lujo en esta ciudad. La señora Valeria comenzó a temblar como una hoja en un huracán, y después de lo que presencié aquí hoy, continuó Alessandro con voz fría como hielo ártico, voy a hacer algunas llamadas telefónicas muy interesantes. Sacó su teléfono celular dorado y lo sostuvo como si fuera un arma cargada. Primera llamada, al Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde trabaja su esposo, señora Mendoza. Resulta que también hacemos negocios con esa compañía. Por favor. Señor, gritó la señora Valeria cayendo casi de rodillas. Mi esposo no tiene nada que ver con esto. Segunda llamada, continuó Alessandro implacablemente. Al gerente del banco que maneja su hipoteca, voy a recomendarle que revise muy cuidadosamente sus términos de crédito. No puede hacer eso, lloró ella desesperadamente. No puedo. Alessandro sonrió como un tiburón. Tercera llamada, al club de golf exclusivo donde usted presume ser socia. Resulta que yo soy miembro del consejo directivo. La señora Valeria se derrumbó completamente, sollozando como una niña perdida. Y cuarta llamada, la sentencia final, a mi oficina en Ciudad de México, para preparar el contrato de trabajo de Roberto Ramírez como técnico especialista senior de Maserati, con un futuro muy prometedor en nuestra organización. Se dirigió nuevamente a Roberto con una sonrisa paternal. ¿Aceptas mi oferta, genio de la mecánica? Roberto miró por última vez a la señora Valeria, que ahora lloraba desconsoladamente, arrodillada junto a su Maserati perfectamente reparado, la mujer que 2 horas antes lo había humillado llamándolo niño mugroso y diciéndole que nunca sería lo suficientemente bueno para tocar las cosas de gente como ella. Ahora suplicaba por misericordia, por un momento muy breve. Roberto sintió algo parecido a la lástima, pero inmediatamente recordó cada palabra hiriente, cada gesto despectivo, cada segundo de humillación que había sufrido frente a todos. Recordó las lágrimas de frustración que había derramado en el rincón oscuro del taller. Recordó la rabia impotente que había sentido cuando ella lo señaló con el dedo como si fuera basura humana. Recordó el dolor en su alma cuando ella le gritó que aprendiera su lugar en el mundo. «Acepto con todo mi corazón, señor Benedetti», respondió con voz firme como una roca. «Será el honor más grande de mi vida, trabajar para Maserati». Alessandro sonrió como un padre orgulloso y le entregó una tarjeta de presentación dorada con letras en relieve. «Reportate el lunes a las 8 de la mañana, exactas en nuestras oficinas de Santa Fe. Tu nueva vida, tu verdadera vida,
comienza este mismo momento. Mientras se dirigía hacia la salida, Alessandro se detuvo dramáticamente y miró hacia atrás con ojos que brillaban como láseres de justicia divina. «Señora Mendoza de Santibáñez», dijo con una voz que resonó como campanas de catedral. «Hace exactamente 2 horas usted le dijo a este joven extraordinario que estaba demasiado joven para tocar su Maserati. ¿Recuerda perfectamente esas palabras crueles?» Ella asintió entre sollozos patéticos. «Pues permítame decirle algo que va a recordar por el resto de su existencia. Este niño mugroso que usted humilló no solo reparó su auto mejor de lo que jamás había funcionado, sino que acaba de demostrar más clase, más talento y más dignidad humana que toda su fortuna heredada multiplicada por 1000. El dinero. Señora, se puede ganar o perder, pero la clase verdadera, el talento auténtico y la dignidad humana se llevan en el alma. Y usted acababa de demostrar que no tiene nada de eso. Roberto», se dirigió al joven con respeto absoluto, «esos 29 minutos que tardaste en reparar este auto no solo cambiarán tu vida para siempre, también le enseñarán a esta mujer que el respeto no se compra con dinero, sino que se gana con acciones. La justicia poética, muchacho, a veces llega en paquetes pequeños pero absolutamente perfectos, y con esas palabras proféticas que resonaron en el taller como el rugido de un motor Bime 8 perfectamente afinado, Alessandro Benedetti salió del lugar, dejando atrás un silencio más profundo que el centro de la tierra. Roberto se dirigió lentamente hacia donde estaba su overol colgado en un gancho oxidado. Se lo quitó con movimientos ceremoniosos, lo dobló con cuidado infinito y lo colocó sobre el banco de trabajo donde había pasado tantos meses aprendiendo el oficio más hermoso del mundo. Ya no lo necesitaría nunca más. «Gracias, don Fernando», le dijo a su jefe con respeto genuino. «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía». Don Fernando, con lágrimas de orgullo en los ojos, le dio un abrazo paternal. «Ve y conquista el mundo, chamaco, te lo mereces más que nadie». Roberto miró por última vez a la señora Valeria, que seguía llorando junto a su auto. «Señora», le dijo con una voz que no tenía ni rastro de rencor, «espero que algún día aprenda que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en tratar a las personas con dignidad y respeto». «Y gracias», susurró hacia el cielo. «Gracias, papá, por enseñarme que el talento siempre encuentra su camino, sin importar cuánto traten de enterrarlo». La mañana era absolutamente perfecta en la Ciudad de México cuando Roberto Ramírez se bajó de su Maserati Gran Turismo completamente nuevo en el estacionamiento ejecutivo del concesionario Maserati, más grande y lujoso de toda Latinoamérica. Llevaba un traje italiano color azul marino que le había costado más dinero del que ganaba en 6 meses trabajando para don Fernando, zapatos de piel genuina hechos en Florencia que brillaban como espejos y una sonrisa de satisfacción absoluta que irradiaba éxito desde cada poro de su piel. En 12 meses exactos se había convertido en el mecánico más joven en la historia de Maserati en obtener la triple certificación técnica internacional. Maserati, Ferrari y Lamborghini, su salario mensual era ahora de 200,000 pesos, más bonos trimestrales por productividad, más comisiones por innovaciones técnicas, más prestaciones que incluían seguro médico privado internacional y vacaciones pagadas en Europa cada año. Alessandro Benedetti lo había enviado personalmente a Italia durante 8 meses para entrenar directamente con los maestros ingenieros de Módena, Maranello y Sant'Agata Bolognese, donde había aprendido secretos técnicos que solo conocían 50 personas en todo el planeta. Su madre, doña Carmen, ya no trabajaba como empleada doméstica. Roberto le había comprado una casa hermosa en una colonia residencial y le daba una mensualidad que le permitía vivir con la dignidad que siempre había merecido. Mientras subía en el elevador hacia su oficina ejecutiva en el piso 18, Roberto recordó algo que lo hizo sonreír. La semana anterior había leído en el periódico de sociales que la señora Valeria Mendoza de Santibáñez se había visto obligada a vender su casa de lujo para pagar deudas. Su esposo había perdido su trabajo ejecutivo después de que la empresa decidiera reestructurar su departamento. Habían tenido que mudarse a un departamento modesto en una colonia de clase media. Roberto no había sentido alegría maliciosa por su desgracia, pero tampoco lástima. La justicia, había aprendido,
tiene su propia manera perfecta de balancear las cuentas del universo. Cuando llegó a su oficina con vista panorámica a toda la ciudad, encontró un sobre dorado sobre su escritorio. Era una invitación personal del presidente de Maserati en Italia para convertirse en el director técnico más joven de la historia de la compañía a nivel mundial. Roberto cerró los ojos y sintió la presencia de su padre, José Ramírez, que seguramente lo observaba desde el cielo con un orgullo infinito que trascendía la muerte misma. «Acepto cualquier desafío que me pongan enfrente», dijo en voz alta como si su padre pudiera escucharlo. «Estoy listo para conquistar el mundo entero». Mientras encendía su computadora para comenzar otro día de trabajo, recordó las palabras exactas que más le habían dolido aquel día, que ahora parecía de otra vida, de otro universo. «Tú estás demasiado joven para tocar mi Maserati». Ahora, un año después, era el responsable de supervisar técnicamente todos los Maserati, Ferrari y Lamborghini de un continente completo. Se levantó de su silla ejecutiva de cuero italiano y caminó hacia la ventana panorámica, que mostraba el horizonte infinito de posibilidades que se extendía ante él como un océano de oportunidades doradas. 29 minutos, murmuró sonriendo con una satisfacción que le llenaba el alma. Solo 29 minutos bastaron para cambiar todo, para cambiar una vida entera, para demostrar que el talento verdadero no tiene edad, no tiene clase social, no tiene límites, para probar que la justicia, cuando llega, es matemáticamente perfecta. En su escritorio, junto a la invitación italiana, había una foto enmarcada de su padre sonriendo junto a un motor viejo. Debajo, con su propia letra, había escrito: «Los motores hablan si sabes escucharlos con el corazón. José Ramírez, maestro de la vida y la mecánica». El desprecio sembrado con arrogancia siempre cosecha humildad con intereses compuestos.